Vamos al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 20. Amén. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Amén. Puede sentarse. Gloria al Señor. Esta escritura es bastante conocida. El anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Juan el Bautizador. Amén. Porque eso es lo que significa bautista: el que bautiza. Amén. No es el apellido. ¿Cuántos creen que era el apellido? Algunos estaban convencidos que ese era el apellido de Juan, ¿verdad? Dígame usted si no. Estaban convencidos que ese era el apellido de Juan. Tremendo, ¿no? La escritura nos está hablando de un hombre llamado Zacarías. De ese hombre que vamos a hablar un poco en esta hora. Zacarías no era cualquiera. Cuando ustedes leen los primeros versículos que dan referencia de él, Zacarías era un hombre intachable. Dice la escritura que era irreprensible junto a su esposa Elizabeth. Este era un hombre que tenía temor a Dios, guardaba su corazón, vivía en santidad. Y la escritura registra que fue por suerte, pero yo diría que fue Dios quien en esa oportunidad le concedió
al sacerdote Zacarías entrar al lugar santísimo. ¿Estamos acá? Escucha, ahí no entraba cualquiera. Ahí no entraba cualquiera. Ahí entraba el que estaba bien. Y si no estaba bien, eso quedaba demostrado, porque vivo no salía. ¿Estamos acá? Vivo no salía. Salía, pero muchos vivos no salieron. Así que la Escritura registra que cuando Zacarías entró al lugar, el santuario, dice la Escritura, a ofrecer el incienso, dice que tuvo una visión. Un ángel del Señor se le apareció. Y el ángel del Señor le comenzó a decir lo que iba a suceder. Cómo su esposa Elizabeth iba a quedar embarazada. Y qué hijo sería el que nacería. Estamos acá. El propósito por el cual aquel hijo vendría a este mundo. ¿Por qué razón Juan nacería? Él escucha todo lo que le dice el ángel. Pero llega un momento donde en lugar de este hombre gozarse por lo que estaba escuchando, cuestionó. ¿Estamos acá? Sí. Nota, presta la atención. Yo meditaba en esto y decía, pero wow, qué error el que cometió Zacarías. Porque él no estaba en cualquier lugar, él estaba en la presencia del Señor. ¿Estamos acá? Mira, hay lugares a donde Satanás, el diablo, puede acceder, pero hay otros a donde nunca podrá llegar. El lugar santísimo nunca será un lugar a donde Satanás pueda entrar. Así que no había lugar para que Zacarías creyera que quien estaba allí era un impostor, que era alguien que lo estaría engañando, que era alguien que se estaría burlando de él. No debía haber lugar para la confusión. Si algo debió suceder con Zacarías en ese momento, fue que debió haber creído todo lo que escuchó. Estamos acá. Usted tiene que tener presente que todo lo que venga de la presencia de Dios es algo que usted tiene que creer. Pero muchos dudan de lo que viene aún de la presencia de Dios. Lo cuestionan, lo ponen en duda, creyendo que Dios lo pasará por alto. Y yo estoy viendo acá no a cualquiera. Estoy viendo un hombre irreprensible que cuando dudó vinieron las consecuencias. Estamos acá. De eso es que se trata el primer punto. Consecuencias de no creer. Estamos acá. Consecuencias de no creer. Nota que el ángel le estaba diciendo que de él y de su mujer nacería un hijo. Un hijo que ellos habían estado, ¿qué? Ellos habían estado pidiendo. Yo no entiendo cómo hay gente que está pidiendo cosas creyendo que Dios no se las va a dar. ¿Para qué las estás pidiendo? Si estamos acá. Y hay gente que dice, yo voy a pedir esto, pero yo sé que Dios no me lo va a dar. ¿Para qué lo pides? No lo pidas. Sí. O sea, ¿qué sentido tiene? Decir, yo voy a pasar al frente, pero yo sé que Dios no lo va a hacer. No pases al frente. ¿Estamos acá? Sí. Sí, yo sé que Dios hace milagros. Yo sé que Dios sana, yo sé que Dios libera. Pero yo sé que Dios conmigo no lo va a hacer. O sea, tú eres la excepción. Si estamos acá. Tremendo, ¿no? El hombre estaba orando.
Pero ni aún así estaba convencido que lo que le estaba pidiendo a Dios, Dios se lo iba a dar. O muy seguramente pensó que no de la manera como Dios decidió hacerlo. Estamos acá. Yo le voy a ser sincero. A mí este pasaje me ha revolucionado. Porque yo me quedo solo las horas que el Señor quiera con Él. Me encierro. Y yo creo que ha habido un temor en mí. Creo, lo voy a decir de esta manera, que hasta hace poco me atreví a hablarle al Señor cuando me encontré con este pasaje. A veces estamos pidiendo cosas que cuando viene la respuesta no sabemos reaccionar a ella. Usted tiene que estar preparado para que cosas sobrenaturales comiencen a suceder en su vida. Mira, Zacarías nunca había visto un ángel. Estamos acá. Ustedes saben que desde los días de Malaquías hasta ese momento no se había registrado, no había visto un registro de que Dios nuevamente hubiese hablado al pueblo. No había un registro de un sueño, de una visión, de una revelación. Parece que todo había quedado reducido a un ritual. Estamos acá. A una ceremonia. Todo había quedado reducido a una celebración donde nada sobrenatural acontecía, nada pasaba. El hombre, con todo que era íntegro, oraba, esperaba que Dios respondiera, pero nunca se imaginó que algo sobrenatural pudiera pasar. Y yo te decía hace un par de domingos atrás que tenemos que estar abiertos a lo nuevo de Dios, que tenemos que estar abiertos para que lo que sucedió en el tiempo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, de la iglesia primitiva, suceda en este tiempo. Señales que de alguna manera habían cesado van a volver a suceder. Apariciones de ángeles van a haber. Yo no sé cuántos lo creen. Visiones, sueños, revelaciones. Eso es algo que va a estar sucediendo. Pero tenemos que estar abiertos. Zacarías entró pensando que solamente ofrecería aquel perfume que llenaría de humo aquel lugar y posteriormente saldría como estaban acostumbrados en aquel tiempo los que entraban al lugar santo. Salían sin una revelación, sin una palabra, sin una visión. Estamos acá. Nota que era un hombre que estaba entrando al lugar santísimo, pero era casi que vacío que estaba saliendo de ese lugar donde estaba la presencia, donde moraba la Shekinah, la gloria de Dios. Mientras yo meditaba en esto, el Señor me hablaba de gente que está en el altar. Gente que sirve, gente que ministra. Pero también es cierto que gente que aunque está sirviéndole a Dios, le cuesta creerle a Dios. Estamos acá. Y uno se pregunta, pero ¿cómo es esto? Si el que le está ministrando al Señor para luego ministrar al pueblo no está creyendo, estamos graves. ¿En manos de quienes hemos caído? ¿Quiénes son los líderes que están liderando la iglesia, el pueblo de Dios? Porque si el mismo líder no está creyendo, entonces ¿en dónde es que estamos? ¿Y para dónde es que vamos? Estamos acá. Zacarías ve un ángel. Para él esto es nuevo.
no estaba acostumbrado. El ángel le anuncia algo que ya hace tiempo pasó. Estamos acá. Escucha, lo que iba a hacer Dios con Zacarías y con Elizabeth, ya lo había hecho con Abraham. ¿Y con quién? Y con Sara. Así que Zacarías no debía cuestionar, Zacarías debía creer. Sin embargo, a Zacarías no sé qué le pasó. Porque si alguien conocía la Torá, conocía la ley, conocía las escrituras, era un sacerdote. A Abraham se le pudo haber justificado que de alguna manera le hubiese formulado a Dios el interrogante: ¿y cómo será? Sin embargo, Abraham, dice la escritura, que creyó, y por eso fue que le fue contado por justicia. Pero Zacarías, estamos acá. Y ese es el punto en esta mañana. Nosotros tenemos las escrituras, tenemos al Espíritu de Dios. ¿Y por qué muchos deciden no creer lo que bíblicamente ya sucedió? Estamos acá. Lo que por las escrituras estamos viendo que ya Dios lo hizo y lo quiere volver a hacer. Si estamos acá. El hombre le dice al ángel: pero ¿cómo será esto? Yo soy viejo, mi mujer también es de edad avanzada, y aún es estéril. Y así están muchos, dudando de lo que Dios ha prometido, diciendo que lo que Dios está diciendo que va a hacer es imposible que Dios lo haga. ¿Cómo lo va a hacer Dios si tú mismo te estás negando la oportunidad de creer? Estamos acá. Como no quiso creer, el ángel le dijo: mira, todo lo que te he dicho se cumplirá, pero para que no andes de incrédulo, te voy a dejar una pequeña señal. Estamos acá. De que fue Dios quien habló. Y de que lo que yo he dicho se cumplirá. Desde ahora no podrás, ¿qué? No podrás hablar. En otras palabras, por estar de hablón. ¿Sí estamos acá? Sí. El hombre, dice la escritura, que quedó mudo. No pudo hablar. ¿Sabe cuándo volvió a hablar? El día que presentaron al niño en el templo. Ni siquiera el día que nació. Estamos acá. Ni siquiera el día que nació. Solo el día que el niño fue presentado en el templo, que le iban a colocar un nombre distinto al que el ángel había dicho, fue que la lengua le fue soltada. Y entonces pudo hablar y pudo decir que el nombre del niño era Juan. Y luego dice la escritura que el Espíritu Santo vino sobre Zacarías. Y entonces Zacarías profetizó. ¿Cuándo vino el Espíritu de Dios? Cuando desapareció la incredulidad de Zacarías. Iglesia, consecuencias de no creer. ¿Por qué tuvo que quedar sin habla por un tiempo? Cosas que no debieron haber pasado. Él vio el cumplimiento de lo que Dios le prometió, pero también vivió cosas que nunca debió haber vivido. Si estamos acá, porque eso era lo que el Señor me ministraba. Me decía que lastimosamente muchos verán lo que Él ha prometido, pero viviendo cosas que nunca debieron haber vivido. O sea, en otras palabras, muchos van a creer no por lo que el Señor habló, sino por lo que les sucedió. Estamos acá. Oye, hay gente que para poder creer provocan que Dios haga cosas que nunca pensó hacer.
Dios nunca pensó dejar sin habla a Zacarías. A eso no fue que fue enviado el ángel. El ángel no fue enviado para dejar a Zacarías sin habla. El ángel fue enviado a llevarle un mensaje, a entregarle una bendición. Sin embargo, por este hombre no creer, las cosas no se dieron como debieron haberse dado. Estamos acá. Gloria al Señor. Espíritu Santo. Está bien cómodo. Consecuencias de no creer. Estamos acá, iglesia. Si el hombre hubiese creído, él hubiese salido de ese lugar alabando, adorando. Estamos acá. Sabes, muchos no salen de este lugar alabando, adorando a Dios después de una promesa. Estamos acá. Después de un tiempo de ministración, estamos acá. Después de un mover de gloria, estamos acá. ¿Sabe por qué no suele pasarle? Porque no han creído. Salen mudos, salen callados, algunos salen hasta enojados. Salen serios, como dijo el dominicano. Se ponen serios. Oye, él debió haber salido dándole gloria a Dios, dándole alabanza, dándole adoración, diciendo: Señor, por fin me respondiste lo que tanto te pedí, lo que tanto anhelé, lo que tanto esperé, el hijo que tanto he deseado. Tú me lo estás concediendo, tú me lo estás dando. Pero no. Salió sin poder hablar. Dejó a la gente confundida. Estamos acá. Qué triste que muchos, cuando salen de este lugar, en lugar de llevarle una palabra de bendición a los que están allá afuera, en lugar de transmitirles el gozo, estamos acá, en lugar de contagiarlos de la fe que ellos tienen, de la confianza en el Señor que han adquirido, los dejan es confundidos. Usted sabe lo que sucedió con el pueblo cuando vio que Zacarías salió y no podía hablar. El pueblo se pudo haber imaginado lo peor. Sí, el hombre no podía hablar. Qué tristeza que muchos no puedan contar las maravillas de Dios. Qué tristeza que muchos no puedan decir: vengo de un lugar donde Dios me habló, donde Dios me ha bendecido, donde Dios ha estado transformando mi vida, donde la ha estado cambiando, donde he recibido sanidad, donde he recibido liberación, donde mi casa, mi familia está siendo restaurada, donde lo que el diablo un día me quitó me está siendo restituido. Estamos acá donde Dios me está devolviendo lo que un día el enemigo me robó. El hombre entró sin expectativa. Y como entró sin expectativa, creyendo que en ese momento, que en ese tiempo, que en esa oportunidad todo iba a ser como en el tiempo pasado, él no sabía que un nuevo tiempo estaba a punto de comenzar. Y para que eso pudiera suceder, algo sobrenatural estaba aconteciendo. Por eso el Señor nos está hablando de lo sobrenatural y de lo espiritual. Nos quiere introducir a un nuevo tiempo. Usted tiene que dejar de pensar como venía pensando. Tiene que dejar de vivir como venía viviendo. La vida en la carne hay que enterrarla. Se necesitan hombres y mujeres espirituales. Hombres y mujeres que cuando entren al secreto de Dios entiendan, comprendan qué cosas sobrenaturales van a acontecer, van a pasar. Debe acabarse el tiempo de que cuando entran al lugar de la intimidad, al secreto, muchos lo que se quedan es durmiendo, se quedan babeando, se quedan perdiendo el tiempo. Iglesia, no estamos jugando. El hombre no pudo testificar. ¿Sabes por qué? Porque dudó.
porque no creyó. Yo les he compartido cualquier cantidad de veces. Yo estuve en un servicio así como tú estás en esta mañana, en un lugar. Y recuerdo que lo que se enseñó en esa mañana, que fue la segunda vez que fui a ese lugar, porque había ido un viernes y fue tanto lo que yo sentí que yo dije, no me puedo quedar el domingo, y el domingo volví. Y cuando terminó el servicio, yo le dije a mi madre, présteme su Biblia, y me fui solo. No esperé a nadie y llegué a la casa. No era cristiano evangélico, apenas estaba visitando por segunda vez una iglesia cristiana. Y recuerdo que me senté en una sillita y cerré mis ojos y le dije a Dios, sin saber orar y sin saber dónde quedaba Génesis ni Apocalipsis: Señor, yo creo lo que acabo de escuchar. Solo necesito que tú me digas qué debo hacer. Yo necesito que tú me des la respuesta, porque yo me encuentro así y así. Y recuerdo que cerré mis ojos y le dije, donde tú me hables. Y abrí la Biblia. Y cuando abrí la Biblia, mis ojos se dirigieron, se clavaron en un versículo que de allí no se pudieron mover. Allí se quedaron, como si el Señor los hubiese guiado y allí los hubiese detenido. Y leí: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Fueron lágrimas. Y cerré la Biblia, cerré mis ojos y le dije, gracias, Señor. Desde ese día en adelante yo he caminado con esa promesa. En ningún instante yo he olvidado esta palabra. Y este año que pasó, el Señor me dijo que esa promesa apenas iba a entrar en cumplimiento. Y yo le pregunté, Señor, ¿y entonces qué es lo que yo he estado viviendo? Y me dijo, misericordia es lo que tú has estado viviendo, porque apenas vas a comenzar a vivir lo que yo te he prometido. ¿Y sabes por qué? ¿Y sabes por qué? Porque te lo digo para bendecir tu vida como Dios ha bendecido la mía. ¿Sabes por qué me lo dijo el Señor? Me dijo, porque antes estabas enfocado en vivir más para ti que para mí. Y ahora estás más enfocado en vivir más para mí que para ti. Por eso me dijo el Señor que ahora era que se iba a comenzar a cumplir esa promesa que un día me dio. Me dijo, por eso anteriormente lo que tú estabas viendo era la misericordia. Porque tú antes estabas más enfocado en ti, en ti, en ti. Antes pensabas más en tu casa, antes pensabas más en tu comodidad, antes pensabas más en tus hijos, pero ahora piensas más en mí, más en mi casa, más en mis hijos. Alguien debería adorar a Dios. Hay consecuencias cuando no le creemos a Dios. Y yo me he tenido que desprender de muchas cosas que muchos no están dispuestos a desprenderse de ellas. Les ha costado creerle a Dios. Zacarías debió salir como alabando a Dios. Desde ese día que el Señor me dio la promesa, yo creí que yo no sería una persona enferma. Y creí que mi vida iba a prosperar en todo. Por eso no le tengo miedo a la ruina. Por eso no le tengo miedo a la enfermedad. Porque tengo una promesa que Él me dio. Y por eso la testifico
como dice la Escritura, creí, por lo cual hablé. Mucho les cuesta hablar porque les ha costado creer. ¿Por qué le costó hablar a Zacarías, perdón? ¿Por qué le costó hablar? Porque le costó ¿qué? Creer. Cuando a ti te cuesta creer, entonces te va a costar hablar. Estamos acá. Pero cuando tú puedes creer, entonces vas a poder hablar. Vas a poder testificar. Muchos no salen llenos de gozo de este lugar, alabando, adorando, exaltando al Señor, dándole gloria, porque le parece insuficiente lo que Dios les habló. Porque para ellos lo material está por encima de lo espiritual. Y lo espiritual es lo que provoca lo material. Tú jamás vas a tener cosas materiales si primero no tuviste las espirituales. Tú jamás vas a tener lo que Dios te está prometiendo en lo espiritual, en lo material, si primero no recibes lo espiritual. Hace unos días atrás te hablé del quien fue el pastor más grande de la iglesia del mundo, un coreano, David Yoki Chong, creo que es. Perdónenme si lo digo mal. El doctor Chong se le conocía como el pastor de la iglesia del 1.000.000 de almas. Y este hombre habla de Abraham, de cómo Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham, padre de multitudes. Y quizás lo que Abraham hablaba era el motivo de burla de los que lo oían, porque lo escuchaban hablar de algo que no existía. Estamos acá. Él decía que su nombre era Abraham, padre de multitudes. Y quienes lo escuchaban decían: pero si es un viejo que no tiene hijo, su mujer es estéril, ¿cómo así que padre de multitudes? Él estaba hablando en un lenguaje que muchos no suelen entender. Recién casado, bueno, ya teníamos, no estábamos tan recién casados. Emanuel estaba pequeñito. De hecho, Emanuel una vez se nos salió del apartamento y se nos fue en el caminador y se nos vino por las escaleras estábamos en el tercer piso. Pero Dios lo guardó. Así como lo guardó cuando estuvimos en Valencia, Córdoba, que un caballo se desbocó y el Señor lo guardó. Yo le he dicho, ese es que Dios tiene un propósito serio contigo, ¿viste? Y yo me acuerdo que estando allí en el apartamento que vivíamos arrendado, cuando fuimos al edificio, yo pedí un apartamento con parqueadero. ¿Sabe por qué? Porque yo tenía una promesa de que Dios me iba a dar una casa propia y me iba a dar un carro. No tenía casa propia ni tenía carro. Y cuando llegamos a ese lugar, entonces comenzaron a llegar los que necesitaban arrendar un parqueadero. Y los vigilantes enseguida cogían el citófono para llamar al apartamento y decir: mira, aquí hay alguien que está buscando un parqueadero. Yo: no, porque está ocupado. Así que está ocupado. Y un día llegó mi suegra y le dije: suegra, venga, para que vea el carro que nos dio el Señor. ¿Dónde está? Yo: véalo allá. La puse por la ventana del cuarto, no sé si era de Gabriela. Dice: pero yo no veo nada. Yo: ahí está, mire bien. Pero no lo veo. Yo: mire que ahí está.
Ella no lo veía, pero yo lo estaba viendo. Hasta que ella entendió en qué lenguaje yo le estaba hablando. Y yo no tenía carro. Y hasta el día de hoy, para la gloria de Cristo, escuchen, no lo estoy diciendo para envanecerme. Habiendo vivido en la miseria, en la pobreza extrema, el Señor nos ha dado 3 carros y todos 3 han sido 0 kilómetros. ¿Por qué? Porque el día que el Señor me mandó a pasar al altar, a través de ese hombre de Dios, y me dijo: levanta tus manos porque Dios te va a dar una casa y te va a dar un carro. Yo no le dije: un momento, usted se equivocó de persona, porque usted no sabe ni lo llevado que yo estoy. Estamos acá. Usted no sabe ni la necesidad por la que yo estoy pasando. ¿Sí me hago entender? No, yo lo que tenía era que creer, y eso fue lo que yo hice. Mire, era que yo tenía 2 opciones, las mismas que usted tiene. O le creía a Dios o no le creía. Y yo dije: yo me tengo que zafar de esta vida que yo he llevado. Yo sin creerle a Dios he vivido lo que nunca quise vivir. Bueno, yo le voy a creer a Dios para vivir lo que yo quiero vivir. ¿Sí me hago entender? En Isaías dice: venid, comprad sin dinero. Está haciendo un llamado a tener las cosas por fe. Pero a muchos esto no les cuesta aceptarlo, les cuesta creerlo. Zacarías vio qué, vio su discapacidad, vio la naturaleza de su cuerpo, vio que humanamente aquello era imposible que pudiera suceder. Claro, si tú te pones a mirarte a ti y pones a mirar a tu familia, a tu jefe, tu empleo, tus hijos, van a haber cosas que van a ser imposibles que puedan suceder. Pero si tú miras al que te lo está prometiendo, ¿sí me va a entender? Porque a ese es al que hay que ver. Es a él al que hay que ver. Hace años, cuando el Señor nos llamó al ministerio, nos llevó a un lugar, y esa familia estaba pasando por una necesidad terrible. Yo no tengo idea, pero el Espíritu Santo todo lo sabe. Y el Señor me llevó a darle el Espíritu Santo le dio a través de mí una palabra muy puntual para muchas áreas en específico. Pero una de ellas fue el estudio de los hijos. Y le dijo que el Señor ya había pagado el estudio de sus hijos. Este año que pasó, la hija mayor, humanamente era imposible que estudiara. Ahí está en la Universidad de Cartagena, estudiando lenguas extranjeras, porque es lo que a ella le gusta. No es ni siquiera lo que le tocó, era lo que ella anhelaba, era lo que ella quería, era lo que ella pedía, era lo que ella deseaba, alineado con el propósito de Dios. Hay gente que le cuesta hablar. ¿Sabe por qué? Porque le costó creer. A Zacarías le costó hablar porque le costó creer. Muchos no han salido de la situación en la que están, no porque Dios no lo quiera hacer, es porque no le han querido creer a Dios. Y Dios va a hacer cosas que muchas veces tú no las vas a entender. Porque recuerdo que cuando tuve la oportunidad de tener un buen empleo, la puerta se me cerró y yo no lo entendía. Y yo me peleé fuertemente con el diablo
porque creía que era el diablo que me había cerrado la puerta. Luego entendí que fue Dios, que me dijo: por ahí no es, porque te metes por allí y te vas a estancar. Es por acá. Es como cuando al pueblo de Israel Dios lo llevaba a la tierra prometida. No tomó la ruta más corta, tomó la más segura. Estamos acá. Y ese es el problema, que muchos que quieren que Dios tome para con ellos la ruta más corta. Tú lo que tienes es que mantenerte en fe, creyendo lo que Él prometió. Y así como Él lo prometió, así se va a cumplir. Nadie te lo podrá quitar. Si estamos acá, iglesia. Qué bueno es que tú esta mañana salgas de este lugar testificando, dándole la gloria a Dios, diciendo lo que el Señor un día me prometió. Hoy me lo confirmó. Hoy sé que lo que Él me dijo se va a cumplir. Este es el año de la sanidad. Este es el año de la restitución. Este es el año donde yo voy a ver lo que Dios me prometió. Fui invitado a predicar a un lugar. Y la visión o el año que el Señor le regaló a ministerio donde estuve predicando, año de fe. Y ellos tienen una consigna: escribe la visión. Y orándole a Dios me dio la palabra. La cita central fue en el libro de Habacuc, donde el Señor le dice al profeta que escribiera la visión, porque la visión se cumpliría, no tardaría. Pero la visión se cumpliría en aquellos que la creyeran, que tuvieran fe para lo que el Señor revelaría. Y comencé a desarrollar la enseñanza. Pero llegué a un punto donde el Señor me permitió hablar de Gedeón. Estamos acá. Gedeón es llamado. Cuando Dios lo llama, Gedeón no está muy convencido de que fuese la persona para liberar al pueblo de Israel. Por lo tanto, le pide señales a Dios. Dios le da las señales. Pero aún sin estar muy convencido, Dios lo manda que vaya al campamento de los enemigos. Y cuando está en el campamento de los enemigos, Dios le permite escuchar lo que un soldado enemigo le contaba a su compañero, un sueño que había tenido. El sueño que había tenido era que un pan de cebada se acercaba hasta el campamento de los madianitas y los trastornaba. No solamente Dios le dio el sueño, le dio la interpretación a quien lo había escuchado, porque le dijo: ese no es sino Gedeón, hijo de Jeroboam, que va a destruir el campamento de Madián. Cuando Gedeón lo escuchó, se estremeció. Y una de las cosas que el Espíritu Santo me hablaba es que muchas veces el enemigo está más convencido de lo que Dios va a hacer con nosotros que nosotros mismos. Si estamos acá, nota que los madianitas creyeron la señal que Dios le dio, el sueño, la manera como Dios les reveló que Gedeón los derrotaría, que Israel los vencería. El enemigo tembló, creyó. Y muchas veces a nosotros, que somos los hijos de Dios, nos cuesta creerlo. Aquí no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de un sacerdote, de alguien que ministraba a Dios. Aquí no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de la iglesia, de los hijos de Dios, que les está costando creer lo que Dios está hablando. No es fácil, porque si estuviéramos hablando de un pueblo inconverso, pero estamos hablando de gente que tiene el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios no es un espíritu de incredulidad. El Espíritu Santo te hace creer. El Espíritu Santo es espíritu de fe. La pregunta es: ¿por qué no le estás creyendo a Dios? Si estamos acá. Te voy a leer otra escritura ya.
Casi finalizando esta parte. El Señor le dice a Moisés: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo: oíd ahora, rebelde, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación a la tierra que les he dado. Amén. Si tú miras la escritura, no está hablando de cualquiera. Está hablando del hombre que más usó Dios en el Antiguo Testamento. Está hablando del hombre que hablaba cara a cara con Dios, Moisés. Y el primer sumo sacerdote que tuvo Israel, Aarón. Y mira lo que le sucede a Moisés. Por un momento, ¿qué fue lo que hizo? Dejó de creer. El haber dejado de creer en un instante le trajo graves consecuencias. El agua salió. Estamos acá. Pero él no pudo entrar a la tierra de Canaán. Sí, hay cosas que Dios hace no porque nosotros las creamos. Esa es una bendición con un sabor amargo. ¿Sí me hago entender? Qué triste cuando la bendición no viene con ese sabor agradable. Si estamos acá. El pueblo tomó el agua. Dios dio el agua, pero Moisés perdió la bendición. Ese no era el plan de Dios. El plan de Dios nunca fue, escuche bien, que Moisés no entrara a Canaán. Era todo lo contrario. No era Josué quien iba a liderar la conquista. Era Moisés quien, así como liberó la liberación y el recorrido hacia la tierra de Canaán, era quien iba a liderar la conquista de la tierra de Canaán. Pero no lo pudo. ¿Sabes por qué? Porque no creyó. Y hay bendiciones que se pueden quedar cortas si no creemos como Dios nos está diciendo que creamos. ¿Sí me hago entender? Hay muchos que cortan la bendición. Ven solo parte de lo que Dios tenía para ellos. Ven solo aquello que están necesitando para el momento, pero no ven la bendición mayor. Sí, hay gente que no ve más allá porque le costó creer a Dios. Dios dio una instrucción, pero ¿qué fue lo que hizo Moisés? Hizo algo distinto a lo que Dios le habló. ¿Sí me va a entender? Algunos a lo mejor en esta mañana dirán: pastor, estoy vivo. Pastor, gozo de salud. Tengo mi casa, tengo mis hijos. Pero ¿estás seguro que eso era todo lo que Dios te quería dar? Pero ¿estás seguro que hasta ahí era que te quería llevar el Señor? Pero ¿estás seguro de que Dios no tenía algo mayor? ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Por qué? Por no haber hecho lo que Dios le dijo.
Porque Dios le dijo, háblale a la roca. Estamos acá. Háblale. Y él lo que hizo fue hablarle al pueblo. Lo que hizo fue decirle al pueblo que eran rebeldes. Y luego que le dijo al pueblo lo que nunca le debió haber dicho, entonces golpeó. Y no solo uno, sino dos. Porque a la primera Dios no le copió. Estamos acá. Sí, estamos acá. Dios no le siguió. Entonces volvió a golpear la peña. Y fue cuando salió el agua. Por no haber creído. Hay cosas que suceden no de la manera como debieron haber sucedido. Hay bendiciones que debieron haber fluido sin tú haber hecho fuerza. Debieron haberte alcanzado. Pero muchos, queriendo hacer las cosas a su manera, no solo no ven lo que Dios tenía para ellos, sino que cortan. Estamos acá, iglesia. No cometas el error. Hay consecuencias en no creer. Hay consecuencias en no creer. ¿Por qué nos cuesta creerle a Dios? Si alguien es digno de confianza. Si en alguien debemos creer. El domingo pasado, el mensaje estuvo titulado ¿a quién le estás creyendo? ¿Sí lo recuerdo? ¿A quién le creyó Caín? Le creyó a Satanás. ¿A quién le creyó Abel? Le creyó a Dios. Ambos se congregaban en la misma iglesia. ¿Sí? Ambos asistieron al mismo servicio. Ambos tuvieron la oportunidad de darle lo mejor a Dios. Pero uno solo decidió creerle a Dios. El otro decidió creerle a Satanás. ¿Estamos acá? Sí, así como estamos todos en esta mañana en este lugar. Nos está pasando como pasó con Caín y Abel. Tú decides a quién creerle. Él le creyó. Caín le creyó a quien no debió haberle creído. ¿Y terminó qué? Matando a su hermano. Porque no le creyó a Dios. Amén. Finalizo con esta escritura. Juan 20:24 dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Mire de quién nos está hablando la escritura acá. De uno de los 12. De uno de los que estuvo desde el bautismo de Juan el Bautista. Uno que vio a Jesús en Nazaret leyendo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Uno que vio sanando a los paralíticos, a los ciegos, echando una legión de demonios al Señor. Uno que vio a Jesús caminando sobre las aguas. Uno que vio a Jesús resucitando a los muertos. Uno que vio a Jesús multiplicando los panes y los peces. Sin embargo, el hombre, ¿qué? Le costó creer. No estamos hablando de gente neófita,
de gente que apenas está llegando. Estamos hablando de gente que se supone que no tendrían excusas. Sin embargo, a veces el que uno menos piensa, ese es el que más le cuesta creer a lo que Dios está hablando. Si estamos acá, Tomás le costó creer que no te pase a ti también. Por eso yo le he dicho a la iglesia, le pido al Señor que me ayude a seguir siendo como un niño. Aunque para muchos parezca ingenuo la manera de yo creerle al Señor, yo prefiero creer como estoy creyendo. Yo he escuchado a personas decir que promesas que están en la Biblia no son para el pueblo de Dios, que son para el pueblo judío, que no son para este tiempo, que fue para el tiempo que pasó. Y yo le digo, quédate tú con tu manera de creer, con tus estudios profundos, quédate tú con tu teología, pero déjame a mí creer como yo estoy creyendo. El Señor le dijo a Tomás, porque viste, creíste, bienaventurados los que creyeron sin haber ¿qué?